Fidelity les ofrece el mundo a 2 velocidades. Pues sí, la verdad que sí lo son. Los análisis que tenemos nos dicen que las rentabilidades por dividendo actuales están en máximos respecto a los últimos 15 años si miramos a nivel global. Luego, entonces sí parece que puede ser una buena estrategia. También las empresas, si miramos de nuevo a nivel global, han hecho sus deberes bastante bien desde la crisis del 2008 en reducción de costes y en reducción de deuda en su balance. Entonces, si excluimos quizá el sector financiero, que todavía tiene que hacer más deberes, digamos, en ese campo, encontramos una situación bastante saneada y con unos dividendos con buenas perspectivas. Bueno, por dos motivos, yo creo. Uno es, cuando el mercado está muy volátil, el tener unos flujos recurrentes y predecibles, pues puede ser una buena estrategia de inversión, ¿no? Pues para refugiarnos, digamos, ante esta tormenta que estamos viviendo. Y luego el segundo motivo es que las empresas que tienen una buena disciplina de pago de dividendo suelen ser empresas que, digamos, han hecho bien sus deberes y tratan de cuidar al accionista. Y entonces seleccionar esas buenas empresas es fundamental. Pero si somos capaces, pues bueno, tenemos una estrategia de inversión bastante sólida y consistente, vamos. Bueno, lo primero, si estamos hablando de inversores a nivel particular, nosotros siempre recomendamos asesorarse, ¿no? Porque cada uno tiene unas circunstancias particulares. Sí que es cierto que dentro de la renta variable esta estrategia está considerada una estrategia de más perfil defensivo, porque por un lado estás capturando la rentabilidad del dividendo, que suele ser estable o creciente en algunas empresas, y por otro lado suelen ser empresas que normalmente están menos endeudadas que la media, y yo creo que en estos tiempos en los que estamos viviendo, donde el tener un balance saneado es clave, por todo el tema del circuito de crédito que se ha roto, etcétera, pues sí, podríamos decir que son empresas bastante adecuadas para clientes conservadores. Claro, al final el dividendo, esto es un tema bastante sencillo, ¿no? Tú generas un beneficio como empresa, generas un flujo de caja y tú puedes decir dos cosas: o lo reinvierto en la empresa, con lo cual la empresa pues sigue creciendo, etcétera, o pago una parte, se lo devuelvo al accionista vía dividendo. Esa es una decisión clave que tiene que tomar la empresa. ¿Qué decisión clave tiene que tomar el inversor que recibe el dividendo? Bueno, pues si ese dividendo lo coge y lo consume, digamos, se lo gasta en cualquier consumo hoy, o si no necesita el dinero, puede ser una estrategia bastante buena volver a reinvertir ese dividendo que ha cobrado en comprar más acciones de esa compañía o de otras compañías que tengan esta misma filosofía. De manera que nos podemos hacer una cartera de empresas que paguen dividendo con el paso del tiempo. Y como decía Albert Einstein, el mayor descubrimiento matemático nunca jamás visto, pues es el tema del interés compuesto. Luego, entonces esto alimentaría muy bien la teoría de reinversión de dividendos. Bien, hay muchos estudios al respecto. A nosotros hay un estudio que nos gusta mucho del Financial Journalist, que bueno, lo que viene a decir es que hay una correlación o una relación muy directa entre las empresas que tienen una disciplina de pago de dividendo constante o creciente y los resultados de esas empresas en los próximos 10 años. Es decir, las empresas que tienen esa disciplina y que son muy constantes en el pago del dividendo, normalmente lo suelen hacer muy bien también en el crecimiento futuro a los 10 años siguientes. Luego, entonces, esa hipótesis y ese estudio que está bastante demostrado, pues avala que es una buena estrategia de inversión. Pues sí, por ejemplo, podríamos citar yo creo que un clásico dentro de las empresas de pago de dividendo, que sería Procter & Gamble, una empresa del sector de consumo en Estados Unidos, conocida por mucha gente, yo creo, y Procter & Gamble lleva 41 años con dividendo constante o en crecimiento. Y bueno, pues por dar un dato, en esos 41 años Procter & Gamble se ha revalorizado un 5.436%, que no está nada mal. Totalmente, es importante la selección de empresas. Típicamente en inversiones hablamos de empresas crecimiento o empresas valor. El ejemplo que mencionas de Apple es muy claro, ¿no? Apple tiene muchísimo dinero en la caja, pero puede deberse también a estrategia empresarial. Me explico, puede ser que Apple esté pensando en comprar otras empresas, en hacer una serie de proyectos que requieren una gran inversión. Luego, entonces, ese puede ser un motivo de no repartir dividendo. También podemos ver que, por ejemplo, otra empresa que era de estilo crecimiento, que era Microsoft, cuando nació,
pues con el paso del tiempo, una vez que ha consolidado su marca y que se desarrolla, pues sí emprende una política de pago de dividendo. Entonces, bueno, pues Microsoft a los precios actuales tiene un dividendo aproximado de un 3%, que no está mal. Bueno, básicamente el dividendo, como hablábamos antes, lo importante es tener la trayectoria del pago de dividendo, porque un dividendo aislado por sí mismo pues no significa mucho. Entonces, nosotros siempre, nuestros analistas, lo que miran es la trayectoria de pago de dividendo, la gestión del equipo gestor de esa empresa, cómo lo ha venido haciendo en los últimos años, si es disciplinado o es errático el pago del dividendo. Eso es muy importante. Y lo que viene a significar, al fin y al cabo, es, bueno, la capacidad de generación de caja que tiene esa empresa. Eso nos dará una pista sobre si pensamos que ese dividendo es sostenible o no lo es. Sí, por ejemplo, pues por dar un par de casos prácticos, el tema de Microsoft, nosotros lo vemos como un valor que, bueno, pues en bolsa más o menos vale unos 220.000 millones de dólares y tiene en caja ahora mismo 40.000 millones de dólares, es decir, una gran cantidad de dinero. Eso permite a nuestros analistas afirmar que bueno, Microsoft no va a tener problemas en abonar el dividendo los próximos años. Otro caso contrario sería el caso de British Petroleum, donde en el 2008 pues British Petroleum, con el precio del barril de petróleo que se disparó, pues tenía muy buenas perspectivas, aumentó el dividendo, luego vino una corrección muy importante del barril de petróleo y que se puso a unos $40 y siguió manteniendo el dividendo. En ese momento nuestros analistas lo que vieron es que no era muy sostenible el pago de dividendo de British Petroleum en ese punto. Bueno, yo creo que da bastante estabilidad a una cartera. Tenemos que pensar, en inversiones siempre hay que mirar las inversiones alternativas, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos, por ejemplo, refugio en bonos gobierno de países considerados más seguros, como puede ser Alemania o Estados Unidos, a los tipos actuales nos va a dar intereses reales negativos. Es decir, el interés nominal es muy bajo y la inflación se va a comer el resto. Luego, entonces, ¿por qué nos gustan las acciones con dividendo? Porque a los tipos actuales, pues por ejemplo en Europa, la media de dividendo está en un 4,4%, bastante por encima de, por ejemplo, la inflación española, que es el 2%. Luego, entonces, eso nos permite ahí generar una rentabilidad que luego, a poco que hayamos elegido bien las empresas, se podrá acumular también con la revalorización en bolsa futura. Fidelity les ofrece El mundo a dos velocidades.